Un feliz sábado, queridos hermanos. Damos la gracia a Dios porque nos ha permitido en esta mañana disfrutar de una hermosa escuela sabática al repasar la palabra de Dios y comenzando el estudio de este nuevo folleto para este segundo trimestre del año 2021. Este sábado 3 de abril estamos también concluyendo esta semana especial en que como cristianos, ¿no es cierto?, reflexionamos en torno a la vida y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos por la alabanza musical de esta mañana a Amelia Pincheira, la verdad que nos deleitó una vez más con una alabanza al Señor. Y esperamos que Dios te siga acompañando en el desarrollo de este hermoso don. Saludamos también a nuestros hermanos que se nos unen en esta hora para participar junto de este culto divino, y también una vez más reiteramos nuestro pésame para la familia de nuestro hermano Carlos Vargas, que en la semana falleció, ¿no es cierto? El miércoles lo fuimos a sepultar, pero la familia ha quedado muy agradecida por todos los gestos, ¿no es cierto?, los cariños y la manifestación de aprecio de parte de la hermandad para con ellos, recordarnos lo que fue nuestro hermano aquí como miembro de la iglesia de Osorno Central. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios en esta hora para que el Señor nos acompañe y podamos estudiar juntos una porción más de la Sagrada Escritura. Allí donde usted se encuentra, le invito a inclinar su cabeza para tener una oración. Buen Dios y Padre nuestro que estás a la altura de los cielos, te damos las gracias porque eres bueno con nosotros. Queremos invocarte en medio nuestro para que tú nos acompañes, nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu para poder estudiar tu palabra, poder atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y hacerla práctica en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que en esta hora nos acompañan, a los amigos también, y permítenos que podamos disfrutar del estudio de tu palabra y por sobre todas las cosas disfrutar y poner en práctica los principios que tú nos dejas aquí en la Sagrada Escritura. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, saludamos a nuestros hermanos que el sábado pasado se bautizaron y este sábado también vamos a tener una ceremonia bautismal de manera privada como corresponde con la contingencia para concluir esta hermosa semana de Semana Santa en grupos pequeños. Animamos a los hermanos que sigamos trabajando por la causa de Dios, trabajando con nuestros grupos pequeños. La idea no es que se detengan, sino que sigamos atendiendo a nuestros amigos, nuestras visitas, dándole el estudio bíblico para que ellos tomen la mayor de las decisiones, entregar su vida a Jesucristo. Y así como lo dice el título del sermón, ¿no es cierto?, de esta mañana, la muerte de Jesucristo puede transformarnos, transformado por la muerte de Jesucristo en la cruz. Hace un par de semanas atrás, en las noticias apareció un hallazgo arqueológico interesante allí en Palestina, al sur de Jerusalén, unos 40 o 50 kilómetros al sur de Jerusalén, donde están las cuevas de Qumran. Los arqueólogos israelíes anunciaron entonces el descubrimiento de docenas de nuevos fragmentos de la Biblia, de los manuscritos del Mar Muerto. Y estos fueron encontrados en una cueva en el desierto de Judea, y que se cree que fueron escondidos estos fragmentos allí durante una revuelta judía en torno al siglo II de la era cristiana, vale decir unos 1900 años atrás. Estos fragmentos, que no son muchos, son unos pocos, contienen líneas en griego del Antiguo Testamento, de los antiguos libros de los profetas de Zacarías y Nahum, y contienen también la palabra de Dios en hebreo, y han sido datados más o menos en torno al siglo II de la era cristiana. De acuerdo con la autoridad, ¿no es cierto?, para la antigüedad de Israel, la conservadora, ¿no es cierto?, que la tenemos aquí en pantalla, la señora Tanya Bittler. Ella es la que está encargada de todos los restos arqueológicos que se encuentran allí en Palestina.
Y ella es la única persona que puede tocar, ¿no es cierto?, tener contacto directo con estos pergaminos. Eh, y aquí, ¿no es cierto?, la tenemos mostrando unos restos de estos rollos que fueron encontrados allí hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, en la cueva del horror. Y se le llama así porque esta cueva, que está situada en un remoto cañón allí en el desierto de Judea, cerca de la cueva del Qumran, en ese lugar, hace un par de años atrás, se encontraron unos 40 esqueletos humanos durante las excavaciones que se hicieron allí. Y se cree que fueron judíos que escaparon, ¿no es cierto?, precisamente en una revuelta allí en el año 132 a 136 de la era cristiana. Ahora, a diferencia de estos pergaminos que se encontraron, que son escritura griega, los rollos del Qumran, que fueron encontrados ahí en torno a la década de 1940, 1950, precisamente allí en la cueva del Qumran, esos pergaminos del Qumran todos eran de origen hebreo y se encontraron copias de todos los libros de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, también de algunos otros escritos que no son canónicos, y el libro que se encontró en su totalidad completo es precisamente el libro de Isaías, el libro que durante este trimestre hemos estudiado. Y allí en el libro de Isaías encontramos, Isaías, que es conocido, Isaías significa Dios salva, es conocido como el profeta evangélico, porque Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que pone en alto la figura de este Salvador, de este Mesías prometido. Y el capítulo 53 es una joya en cuanto a la obra que este Mesías, que nosotros entendemos que es Jesucristo, nuestro Salvador, iba a hacer en favor de la raza humana. Y allí en el libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 5, le voy a invitar a buscar, y en el cual vamos a detenernos en esta mañana, dice lo siguiente: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este acto de Jesús, ¿no es cierto?, de que por su llaga usted y yo fuimos curados, dice que a través de su herida nuestras rebeliones fueron perdonadas, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Esto se cumplió ciertamente con los milagros que Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal. Allí en el libro de Mateo, capítulo 8, el verso 17, nos menciona precisamente aquello, que Jesús caminaba en medio de las multitudes y al ver a la gente enferma, Jesús se conmovía y hacía un milagro en favor de ellos. Dice Mateo capítulo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tomó él mismo nuestras enfermedades y cargó, ¿qué cosa? Nuestras dolencias. Cristo entonces tomaba en sí las enfermedades de los seres humanos y Él sanaba a estas personas que enfrentaban diferentes dolores, ¿no es cierto?, que existían en aquella época. Pero el mayor cumplimiento de esta profecía de Isaías ocurrió cuando Jesús cargó por nosotros con el sufrimiento de nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, al tomar la carga, el pecado de todos nosotros, tuvo que sufrir entonces la muerte, la pérdida eterna, como dice Romanos, que la paga del pecado es muerte eterna. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, dice, graficando esto, dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados, dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos por la justicia o para la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros entonces sanados. Comentando este párrafo de Isaías 53, que habla precisamente que en Cristo nosotros tenemos el perdón de nuestras faltas, nuestros pecados, que a través de la muerte de Cristo, a través de la herida de Cristo, nuestras llagas o nosotros hemos sido sanados y curados. Ellen White dice que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él se merece. O sea, Cristo fue tratado como nosotros merecemos. ¿Y qué merece usted y yo? Nosotros merecemos muerte eterna. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él se merece. Y Él merece, ¿no es cierto?, todo el bien de esta tierra. Ahora, de este párrafo de Isaías 53, que le invito nuevamente a leerlos ahí, el verso 5, Isaías 53, que va a ser lo que vamos a estudiar en esta hora. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay tres ideas que se destacan de este evento en este texto. Primero, la muerte de Cristo entonces fue un acto atroz. Diariamente nosotros encontramos cruces, vemos por diferentes lugares cruces, y vemos cruces de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes texturas, de diferentes materiales, de madera, en cuero, en piedras preciosas, de mármol, de roca, de corteza, en fin, diferentes tipos de cruces. Pero es tanto lo que nosotros estamos habituados a ver las cruces o las cruces por diferentes lugares, en diferentes zonas y por diferentes realidades, que ya hemos perdido o quedamos inmunes frente al dolor que la cruz realmente significa y significó en la persona de Jesús. El dolor que allí en esa cruz, ¿no es verdad?, se le infligió al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado. Pero el dolor de la cruz fue severo, fue cruel, fue la peor práctica que infligió el mundo romano en contra de los malhechores. Pero Jesucristo no era malhechor y Él sufrió en la cruz. Ahora, el dolor que se experimentó en la cruz o que se experimenta en la cruz fue tan doloroso que en inglés se ha inventado una palabra que expresa ese dolor. Esa palabra no tiene su igual en español. Es la palabra excruciating. Y esta palabra se traduce realmente como atroz, como algo insoportable, algo espantoso, algo cruel, algo terrible, algo doloroso. Y doloroso como puede ser la experiencia de la cruz, el recordar que Jesucristo experimentó todos esos dolores allí en la cruz del Calvario, todo eso fue en favor nuestro. Ellen White nos dice que sería bien que nosotros meditáramos todos los días, a lo menos una hora, en la vida de Jesucristo, y que nos detuviéramos especialmente en las escenas finales, cuando Él experimenta la cruz del Calvario. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 44, encontramos el siguiente pensamiento. Dice, la cruz del Calvario debe ser elevado muy por encima de las personas, absorbiendo sus mentes y concentrando sus pensamientos. Entonces, todas las facultades espirituales serán cargadas con el poder divino que proviene directamente de Dios. Nosotros debemos pensar en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Debemos pensar en su sufrimiento. Y el sufrimiento de Cristo no comenzó precisamente en el momento de la crucifixión, cuando Él fue clavado. A Cristo lo azotaron, lo humillaron. Los seres humanos han tratado de graficar ese dolor. Una de las últimas películas, ¿no es verdad?, que dramatizó eso se llamó La Pasión de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Donde trataba de graficar, de expresar humanamente lo que padeció Jesucristo. Pero no hay escena humana, no hay repetición humana que pueda realmente expresar
el dolor que el Hijo de Dios experimentó en la cruz del Calvario. Como dije, a Jesús lo azotaron con un látigo. Ese látigo, ¿no es cierto?, tenía una bola, era una bola de acero con espina. A Jesucristo le dieron 40 azotes menos uno. Y cada latigazo, ¿no verdad?, esa bola de espina se agarraba al cuerpo, a la carne, traspasaba el músculo, los tuétanos y todo lo que podía sacar, ¿no es cierto?, detrás de cada latigazo. Y eso hacía, ¿no es cierto?, el sufrimiento aún mayor y más profundo. Junto con aquello, a Cristo le pusieron una corona de espinas. La espina que algunos entienden que fue sacada de la Sisyphus jujuba, un arbusto, un espino que existe allí en Palestina, con unas espinas gruesas y grandes. Y de ella, como dice allí en San Juan, el capítulo 19, el versículo 2, dice lo siguiente: y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esa corona fue puesta sobre la cabeza de Jesús. Y al poner esa corona, que no se la pusieron con delicadeza, esas espinas, ¿no es cierto?, traspasaron su cuero cabelludo, provocaron tremenda hemorragia, porque toda esta zona es sensible, está llena de venitas delgadas, ¿no es cierto?, y de donde sale mucha sangre. Ahora, después de ser lacerado, después de ponerle esa corona de espina, Jesucristo, ¿no es cierto?, cargó la pesada cruz, que era un madero tosco, no era una madera labrada, no era cepillada. Y precisamente esa madera, con su tosquedad, al caer, al ser llevada sobre la espalda de Cristo, con el peso, el caminar, que fueron varios cientos de metros, provocó más herida en el cuerpo ya lacerado de Jesucristo, en su piel y en sus músculos. Finalmente a Jesús se le sacó esa cruz. Recuerden que la tomó Simón de Cirene. Pero quedaron 800 metros más donde Jesucristo tuvo que caminar hasta el Calvario. Y cuando llega al Gólgota, Jesús es puesto sobre aquella cruz. Pero al ser puesto sobre la cruz, su mano fue traspasada por, ¿no es cierto?, clavos de hierro toscos que traspasaron los nervios, los tendones de sus manos y clavaron su carne a esa pesada cruz. Junto con ello pusieron un clavo que atravesó sus pies y lo clavaron. Y al levantarlo, ¿no es cierto?, lo pusieron en la cavidad que estaba hecha para poner la cruz de Cristo, la levantaron. Y al levantarla, ¿no es cierto?, su peso cayó, se apoyó sus piernas sobre la base de esa cruz donde estaba puesto, clavado, y derragó también su cuerpo y provocó aún mayor dolor. Y Jesús permaneció bastante tiempo allí, por lo menos unas 3 horas. Y en ese momento, con el peso, se le hizo difícil respirar, y para poder respirar Jesucristo tuvo que levantarse para poder, ¿no es cierto?, despejar su pecho y poder seguir respirando. Detrás de cada respiración, ¿no es cierto?, venía un descenso y con ello más dolor y sufrimiento. Ahora, los romanos acostumbraban, para acelerar la muerte del culpable o de la víctima, le quebraban sus huesos para que no pudiera levantarse y seguir respirando. Por lo tanto, la persona moría sofocada. Pero más allá de estos sufrimientos físicos que padeció Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí, lo que más le provocó dolor al Señor Jesucristo fue precisamente la burla que se desató en torno a su persona. Esa burla que venía precisamente de la gente que estaba alrededor. Y alrededor de Cristo estaban muchas de las personas que fueron objeto del milagro
de sanidad de parte de Cristo. Toda esta gente, ¿no es cierto?, le miraba y le calumniaba. La muchedumbre le abucheaba y le repetían sus palabras, las palabras que Jesucristo mismo predicó, que Él vendría en las nubes de los cielos, que estaría sentado a la diestra de Dios Padre. Y en broma hacían reverencia, le adoraban, le escupían, se burlaban de las circunstancias de su vida. Le recordaban de que Él había sido un bastardo, porque había sido, ¿no es cierto?, engendrado fuera del matrimonio. Recuerden que María, su madre, quedó embarazada antes de casarse con José. Le recordaban su vida humilde allí en Palestina, ¿no es verdad?, como un carpintero. De todas partes venían ultrajes, burlas para la persona de Jesucristo. Y se repetían las palabras que encontramos allí en Mateo capítulo 27, verso 40. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende ahora de la cruz. Y el verso 42 agrega, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esa burla, ¿no verdad?, fue la que más le dolió a Jesucristo. Pero junto con ese desprecio, el peso de cargar con los pecados de todos nosotros fue precisamente lo que agobió a Jesucristo. Y le lleva a decir las palabras que encontramos allí en Mateo capítulo 27, verso 47. Vamos a buscar ahí en Mateo capítulo 27, verso 45 y 46. Cerca de la hora sexta, a las 3 de la tarde más o menos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? Jesucristo en la cruz se siente completamente solo, desamparado, angustiado. ¿Y qué es lo que le provocó esa angustia? Precisamente sentir el peso de los pecados de todos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice que el pecado causa separación entre Dios y nosotros. Y el Hijo de Dios, la tercera persona de la divinidad, clama a los otros 2 miembros de la Trinidad. Él dice, Elí, Elí, Dios mío, nombra 2, el Padre y el Hijo. Padre, Espíritu Santo, ¿por qué me habéis abandonado? Jesucristo nunca había sentido la separación de su Padre y el Espíritu Santo. Pero el peso del pecado causa separación. Y por eso Jesucristo muere en la cruz, para darnos la posibilidad de vida eterna. Y ciertamente el dolor de Cristo no solamente fue físico y psicológico, sino que también fue mental. Pero todo eso Jesús lo hizo porque a través de su llaga usted y yo fuésemos, ¿qué cosa? Fuésemos sanados. Ahora, la muerte de Cristo, junto con ser atroz y dolorosa, la muerte de Jesucristo también fue una muerte vicaria. ¿Y qué significa esto? Todos nosotros sufrimos por nuestros propios errores, por nuestras malas decisiones. También vemos sufrir a otros a causa de sus dolores, sus sufrimientos. Y quizás puede que nosotros también podamos sufrir a causa de otros, ya sea que le hicimos un favor a otra persona, quizás usted le prestó dinero, quizás lo reemplazó en algo, pero la persona después, ¿no es cierto?, como dicen acá, dio el pago a Chile, le dio vuelta a la espalda. Y usted tiene que asumir la responsabilidad. Usted sufre lo que el otro tenía que sufrir. Usted paga lo que el otro tenía que pagar. Bueno, eso es vicario. Y Jesucristo muere en la cruz, ¿no es verdad? ¿Y por qué Jesús muere en la cruz? No muere por sí mismo, porque como dice Hebreos 4:15, que Jesucristo no cometió falta alguna, no hubo pecado en él. Y Jesucristo muere en favor nuestro. Ahora, esto estaba demostrado
estaba graficado en el antiguo Israel en el sistema de sacrificio. Y ustedes recuerdan que todo penitente, todo pecador, todo judío tenía que llevar un cordero o una palomita o una tortolita, dependiendo de la condición social de cada persona. ¿Y qué se hacía allí en el templo? Se hacía un sacrificio, había muerte, pero había lo que se llama un traspaso. El pecador confesaba sus faltas sobre la cabeza del animal y sus faltas pasaban de él hacia la víctima. El sacerdote le daba la daga o la cuchilla al penitente y él mismo tenía que degollar el animal. Y ahora el sacerdote tomaba del animal la carne o su sangre. Y la sangre era asperjada allí en los cuernos del altar. Y esto se hacía todos los días. Y una vez al año se hacía lo que se llama el rito del día del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Por qué? Porque había en el templo lo que había era un traspaso de los pecados, del pecador a la víctima, de la víctima por medio de la sangre o la carne al sacerdote, y del sacerdote, ¿no es cierto?, el pecado era transportado allí al templo. Y esto graficaba lo que Jesucristo iba a hacer. Jesucristo, la víctima inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice San Juan, ¿no es verdad? San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a este mundo, toma naturaleza humana, ¿para qué? Para tomar el lugar suyo y mío. Y nosotros, ¿no es cierto?, le entregamos nuestras faltas, nuestros pecados. Y Jesucristo muere en favor del pecado. Entonces, Jesucristo viene a este mundo para ser nuestro sustituto. Y para que Jesucristo sea nuestro sustituto es necesario que usted y yo aceptemos a Jesús como nuestro único Salvador. Le entreguemos nuestras faltas, nuestros pecados. Y de esa manera se haga efectivo en favor nuestro la muerte de Jesús por nosotros allí en la cruz del Calvario, que es una muerte vicaria en favor suya, en favor mío. El castigo, el dolor físico, por supuesto que espantó a Cristo, como decíamos anteriormente, tanto así que Él se sintió solo. Pero el cargar con la culpa, el peso del pecado, fue lo que realmente provocó la mayor angustia y la muerte de Jesucristo. Recuerden, el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y Jesús cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras faltas. Y el efecto de aquello fue la muerte vicaria de Jesús en favor nuestro. Su muerte sobre la cruz es la mayor prueba de que Él había aceptado nuestra carga. Porque si Jesús no carga con el pecado, no hubiese muerto. La palabra de Dios dice que la paga el pecado es muerte. Y Él por nosotros hizo pecado. Y debemos dar gracias entonces al Señor, porque Jesucristo, ¿no es cierto?, murió por nosotros. Porque la muerte de Cristo es vicaria, en favor nuestra, no en contra. Y debemos agradecer a Dios, ¿no es cierto?, por este hecho maravilloso. Entonces la muerte de Cristo fue dolorosa, fue cruel, pero también es vicaria. Y su muerte además es una muerte victoriosa. La derrota del diablo fue tempranamente profetizada en la Escritura, allí en el libro de Génesis capítulo 3. Este versículo que es conocido como el protoevangelio, donde, ¿no es cierto?, está la raíz, la base del gran plan de salvación. Y dice allí, Génesis 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando al diablo, a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estaba profetizado entonces que el diablo iba a provocar daño, pero el diablo finalmente iba a ser totalmente derrotado. ¿Por quién? Por la simiente de esa mujer. ¿Y quién era la simiente de esa mujer? Jesucristo, el Salvador. Aquel que habría de venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Busquemos ahí Hebreos, capítulo 2,
verso 14 y verso 15. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de la muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo, por medio de su muerte, ¿qué es lo que hace? Derrota al diablo. O sea, la muerte de Cristo no es una derrota, es una derrota para el diablo, pero es una victoria para Cristo y para todo aquel que acepta a Jesucristo como su único Salvador y Redentor. Cristo entonces selló el destino del diablo allí en la cruz del Calvario. Por eso el esfuerzo de Satanás de que Jesucristo bajara de la cruz. Y a través de todas esas personas era el mismo diablo, los demonios, incitando a Jesucristo que descendiera. Pero Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación. Ahora, los seres celestiales no comprendían plenamente el carácter de Satanás. Recuerdan que el diablo fue expulsado con 1/3 de los ángeles, pero 2/3 se quedaron leales parte de Dios. Pero ellos no comprendían realmente la intención del diablo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vieron lo que aconteció allí en la cruz del Calvario. Por eso allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10, dice allí: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces el diablo ya no tuvo más que hacer. No tuvo ya posibilidad de hacer daño a los ángeles del cielo. Y fue expulsado definitivamente del cielo. Y cayó a esta tierra. Está confinado a este planeta. Y por eso es que vemos tanto dolor y tanto sufrimiento. Y como dice la Escritura, el diablo sabe que le queda ¿qué cosa? Que le queda poco tiempo. Es un enemigo derrotado. Y como está derrotado, provoca entonces más daño. Las buenas nuevas, ¿no es cierto?, que nos dice acá, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y agrega el verso 11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué cosa? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte de la cruz. ¿Dónde está nuestra victoria? En la muerte de Jesucristo. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces la buena nueva de la cruz es que en ella tenemos justificación. El Señor nos justifica por medio de su justicia. Y esta justificación para usted y para mí no tiene costo alguno. El precio lo pagó Jesucristo. La justificación es gratuita, es un regalo de Dios. Por lo tanto, no tenemos otra cosa y otra alternativa que aceptar este maravilloso regalo de Dios de la salvación en Cristo Jesús. Todas nuestras bondades, todos los actos de bien, no importa cuán bien intencionadas sean, no importa cuánta cantidad de dinero, cuánta cantidad de tiempo usted dedique, nada de eso son dignas para alcanzar la salvación. Porque usted y yo solo somos salvos por medio de Cristo. Porque nuestra justicia, como dice el mismo profeta Isaías, son como trapo de ¿qué? Trapo de inmundicia. ¿Saben? Y permítanme aclarar esa ilustración que usa el profeta. ¿Qué es lo que era un trapo de inmundicia en los días del profeta Isaías? Era lo que usaba, ¿no es cierto?, en los días de Isaías, la mujer para cuidarse de su ciclo menstrual. Eso es trapo de inmundicia. Eso es lo que vale nuestra justicia. La nada misma. Por lo tanto, nada de lo que usted hace, nada de lo que yo hago puede dar garantía de salvación. La salvación es gratuita. Y debemos dar gracias a Dios por aquello. Y Jesús lo grafica esto con una historia. Recuerdan ustedes ahí la historia del fariseo el publicano en Lucas. Y allí, ¿no es cierto?, ustedes recuerdan esa historia, le voy a citar nomás,
Si es que no mal recuerdo, Lucas 18 o 10. Lucas 18, verso 9 en adelante. Y allí Jesucristo habla de dos personas. El fariseo que va al templo, ¿y cómo se considera a sí mismo el fariseo? Se ve como una persona buena. ¿Y qué presenta como garantía eso? Todo lo que él hace. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, pero no soy como quién, como este otro. Este sí que, este ladrón y todo lo demás. Y el publicano que decía ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál de los dos salió? Dice la palabra justificado. Os digo, dice el verso 14, que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos humillarnos delante de la presencia de Cristo. Debemos humillarnos ante la cruz de Cristo, porque solo allí encontramos la justificación, el perdón de nuestros pecados. Pero la justificación, ¿no es cierto? La cruz está junto con traer la justificación, la paga de nuestra deuda. La justificación también, o la cruz de Cristo, nos santifica. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreo, y esto es importante que recordemos, queridos hermanos, el Señor le perdona, pero junto con perdonar, ¿qué es lo que hace con usted? Lo transforma. El Señor no lo deja igual, el Señor no nos deja de la misma manera. Hebreos capítulo 10, verso 10, dice lo siguiente: en la cual voluntad hemos sido, ¿qué cosa? Santificados. La palabra santificar es apartado, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Las personas justificadas entonces son también personas santificadas. Vivimos para vivir en armonía con la voluntad de Dios, no conforme a nuestros propios deseos. Y puede no haber mérito en las cosas que podamos hacer, es verdad, pero aquel que ha sido justificado debe vivir una vida en armonía con lo que dice el Evangelio. No solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos transformados por medio de la gracia de Dios. Y su vida y mi vida debe dar testimonio de que usted ha sido objeto de la misericordia divina. ¿Y qué motiva esto? El amor de Dios. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor a Cristo nos santifica, nos lleva a vivir una vida en armonía con lo que Dios pide en su palabra. El apóstol Pablo, hablando de eso en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos apremia, nos impele, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si usted ha aceptado a Jesucristo, ya no vive para sí. Usted no va a hacer lo que usted quiera. Usted tiene que hacer lo que Jesucristo dice. Tenemos que hacer lo que Dios pide en su palabra. La vida santificada entonces también está fundada en el poder del amor. Ese amor que justifica, pero que también santifica. Y el amor, ¿cómo se hace evidente? Ese amor se hace evidente en el trato que usted tiene para con el otro. Dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, verso 10, mire lo que dice allí: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, dice, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No es que usted ame a Dios, Dios le ama a usted. Ahora, dice el apóstol, verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos, ¿qué cosa? Uno a otro. Si tú comprendes y entiendes el gran amor de Dios por ti en la cruz del Calvario, que fue una muerte dolorosa y vicaria, y que es una muerte que trae victoria, usted y yo debemos manifestar ese amor a Dios. ¿Y cómo lo manifestamos? En mi relación con otro. Y esto no es algo que usted tiene que ocurrirse, es que usted quiere. No. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8.
Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que dice su palabra, ha cumplido la ley. Ahora, ¿de qué vale que usted y yo, que decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, servir al Señor, pero mi trato para con el otro no es correcto? Mire lo que dice ahí en Tito, el capítulo 3, dice lo siguiente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos uno a otro. Se justifica cuando usted no tiene a Cristo. Pero cuando se manifestó la benignidad, el amor de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué nos dice? Nos salvó no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salva no por lo que usted ha hecho, sino que dice, sino conforme a su misericordia, nos salva, mediante el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos salva, nos regenera por medio de la cruz del Calvario, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Estas cosas son buenas y útiles al hombre, pero evita la controversia necia, la genealogía, contienda y disputa acerca de la ley, porque son sin provecho y son vanas. Entonces el Hijo de Dios, el que acepta a Jesucristo, no anda en contienda, no anda en pelea, no anda en disensiones, y debe tener un trato benigno para con el otro. ¿De qué vale que vayamos a la iglesia, participe usted del culto y al rato, ¿no es cierto?, estar maltratando a su señora, a sus hijos, al vecino, es deshonesto en sus compras, no paga lo que debe? ¿De qué estamos hablando? Aceptar a Jesucristo transforma tu vida, querido hermano. Y el mejor testimonio en favor de Cristo es usted, soy yo, en la medida que somos transformados por la gracia de Dios y vivimos en armonía con lo que dice el Evangelio. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Porque la cruz de Cristo tiene ¿qué cosa? El sacrificio de Jesucristo tiene poder para perdonar, para justificar, para santificar, para transformar tu vida y mi vida. Volvamos finalmente a lo que leímos al principio. Isaías capítulo 53. Y dice lo siguiente. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. En Cristo Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero dice que también somos sanados de nuestras heridas. Isaías concluye con esta frase, y por su llaga fuimos nosotros sanados. La sanidad sugiere que antes usted estaba ¿cómo? Enfermo. Y nuestra mayor enfermedad no es el coronavirus, el COVID-19, sino que la mayor enfermedad es el pecado. Y Jesucristo tiene la vacuna para este pecado. ¿Y cuál es la vacuna? La muerte de Jesucristo en favor nuestro. La sangre de Jesucristo, de la cual usted y yo debemos posesionarnos para que Jesucristo transforme nuestra vida y nuestro corazón. El cuerpo humano no puede sanarse por sí mismo. Solo el poder de Cristo puede transformar nuestra vida y nuestro corazón. Si usted tiene un problema, tiene alguna dificultad en esta hora que le está acompañando, recuerde, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por su llaga, por las heridas de Cristo, usted es sanado. Si usted ama al mundo, sus comunidades, si tiene, ¿no es cierto?, amor a los placeres de este mundo, si es negligente con Dios, es descuidado en el estudio de la palabra de Dios, sus ojos no están puestos en la persona de Jesucristo, volvamos a Jesús. Miremos hacia la cruz del Calvario y recordemos allí que por su llaga usted y yo somos sanados. Si usted ama el pecado, en particular un pecado acariciado, que le cuesta dejar, la muerte de Cristo
hizo posible que quedáramos libres de ese flagelo. Y por eso debemos recordar que por la llaga de Cristo nosotros verdaderamente podemos ser sanados y sanados de todo pecado, de toda maldad. No hay pecado que Jesucristo o que en Cristo usted y yo no podamos vencer. El Señor así lo promete en su palabra. Si usted está desanimado, si tiene alguna depresión, si sufre alguna desesperanza propia o provocada por otra persona, miremos hacia el Calvario. Usted y yo tengamos la salvación y la vida eterna. Y recordemos una vez más que por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Que el Señor nos bendiga en esta mañana para recordar una vez más que en Cristo Jesús tenemos salvación, perdón de nuestros pecados y posibilidad firmes y reales de vida eterna en un mundo mejor que Jesucristo tiene preparado para usted y para mí. Yo creo en esto, y usted, ojalá que sí. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para finalizar el culto esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Gracias por sus dolores y sus sufrimientos, porque Él tomó nuestro lugar. Y ayúdanos a nosotros a caer de rodillas delante de la cruz de Jesucristo, aceptándolo como nuestro único Salvador, de tal manera que sea Él y su sangre que nos justifique y nos perdone, y también tú que nos santifique y nos prepare para aquella gloria eterna que disfrutaremos contigo para siempre cuando Jesús vuelva a buscarnos para vivir en ese mundo mejor. Padre, te ruego por cada hermano, por cada amigo que en esta hora pueda estar pasando por alguna dificultad, y que pensar en esta hora en el sacrificio de Jesús sea suficiente para darle paz y tranquilidad y la certeza de salvación. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.